Saludos jóvenes, por acá tu profesor Osman Brelio, el catalizador de tu conocimiento. El día de hoy vamos a estudiar el metabolismo de los carbohidratos. Es imperativo revisar la digestión y absorción de los alimentos que tienen a estas macromoléculas. Estamos hablando principalmente lo que son los alimentos ricos en almidón, es decir, aquellos que son fuentes de almidón que encontramos en el pan, la papa, la yuca, etc. Otros alimentos que van a proporcionar carbohidratos son la azúcar blanca de mesa, que tiene al carbohidrato sacarosa, y podemos hablar de la leche. También podemos hablar de un carbohidrato no digerible, que en este caso sería la celulosa, las hojas de ciertas hortalizas, las conchas o cutículas de las legumbres y de las frutas, etc. Pero estos no proporcionan un carbohidrato digerible, proporcionan a la celulosa. Tampoco podemos olvidar a la fructosa, que es parte de el sabor dulce o parte de la carne de la fruta. Este carbohidrato es muy importante. Entonces, de estos alimentos vamos a obtener a ellos específicamente en forma de polisacáridos, oligosacáridos o monosacáridos, como el caso de la fructosa. Entonces, el almidón, la lactosa y la sacarosa, la fructosa, son los que vamos a ingresar de esta forma a lo que es la cavidad bucal. En la cavidad bucal se encuentra la primera transformación física, que es mediante la masticación por acción de los dientes y la mandíbula. Vamos a convertir esos carbohidratos complejos como el almidón en una pequeña pasta, y se va a formar también el bolo alimenticio, donde, por cierto, también se le va a segregar una sustancia química llamada mucina, que está presente en esa mezcla que se llama saliva. En esa mezcla de saliva también se va a liberar una enzima, la amilasa salivar. Esta enzima va a ir por los enlaces internos alfa 1,4 del almidón para ir liberando las primeras cadenas de carbohidratos que encontramos en este alimento. Entonces la primera transformación es sobre el almidón, a nivel bucal. A nivel intestinal vamos a conseguir que no hay una transformación química como tal, sino que allí va a haber un cambio de pH. Entonces, a pesar de eso, las cadenas libres del almidón por acción de la amilasa salivar son las destrinas. La sacarosa, la lactosa, la fructosa sigue intacta a pesar del cambio de pH, pero ese cambio de pH también contribuye a debilitar un poco el enlace glucosídico que está presente en esos carbohidratos. Entonces, más adelante, en la porción primaria del intestino delgado, que es el duodeno, vamos a encontrar primero que se va a liberar lo que es el bicarbonato por parte del páncreas. ¿Para qué? Para cambiar el pH y hacer que las enzimas que van a transformar esos carbohidratos a nivel intestinal puedan actuar en un pH óptimo, porque el pH ácido estomacal no les permitiría llevar a cabo su actividad enzimática. Entonces, por parte del páncreas vamos a obtener la liberación de la amilasa pancreática, que es muy similar a la amilasa bucal. De hecho, hace lo mismo, va a romper los enlaces alfa 1,4 internos de la cadena de amilosa y amilopectina que conseguimos en las destrinas y en el almidón, que todavía está parcialmente digerido a ese nivel. Entonces, también el enterocito a nivel intestinal, en la porción del ilio, vamos a encontrar que se van a liberar un conjunto de enzimas para hidrolizar a los otros carbohidratos que vamos a conseguir a ese nivel del bolo alimenticio. Estamos hablando de la glucoamilasa, ¿verdad? Que es muy similar a la amilasa pancreática, que también va a romper los enlaces alfa 1,4.
tenemos la sacarasa, que va a romper los enlaces alfa, beta 1, 2 que conseguimos uniendo a la glucosa y a la fructosa en la sacarosa, ¿ok? La isomaltasa para romper los enlaces de la isomaltosa o de la maltosa, la lactasa, la enzima que por cierto se relaciona mucho con la intolerancia a la lactosa porque no se produce cuando estos individuos padecen de esta patología. Entonces, ¿ella qué hace? Ella va a romper los enlaces beta 1, 4 que unen al carbohidrato galactosa, al monosacárido galactosa y al monosacárido glucosa, liberándolos allí a nivel intestinal, en la luz intestinal. La trealasa para los enlaces alfa 1, 1 para ciertos carbohidratos que conseguimos, por ejemplo, en los hongos, ¿ok? Esto depende de la dieta, obviamente. ¿Todo esto para qué? Para liberar a los constituyentes monosacáridos del alimento, de los alimentos que tienen a los carbohidratos complejos o medianamente complejos. Entonces, ¿quiénes serían los productos? La glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿ok? Estos se van a liberar por acción de estas enzimas, por acción del cambio de pH, todo esto gracias a esta actividad química. ¿A dónde? En la luz intestinal. Ya en forma de monosacáridos, el enterocito se va a encargar del siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? La absorción. ¿Ok? Entonces, en las microvellosidades del enterocito se encuentran unos transportadores de carbohidratos, de monosacáridos independientes de la insulina, muy importante, y que van a trabajar en el sentido del transporte celular mediante una difusión facilitada a favor del gradiente de concentración. Entonces, las microvellosidades, en la parte apical vamos a conseguir unas proteínas llamadas GLU, que son transportadores de monosacáridos, específicamente el GLUT2 y el GLUT5. Y también vamos a encontrar unos transportadores de monosacáridos que son cotransportadores, es decir, que necesitan un cotransportador, un catión, en este caso sodio, se llaman SGLT1 o SGLU1. ¿Ok? ¿Qué hace este? Él va a acompañar al monosacárido con catión sodio y por supuesto dentro del enterocito se va a retirar potasio para ir a favor del gradiente de concentración electroquímico. ¿Ok? Entonces el GLUT2 va a absorber a la glucosa hacia el interior de lo que es el enterocito, en la parte del citosol del enterocito. Y el S también va a pasar a lo que es la fructosa, pero también el GLU5 va a llevar a cabo esta actividad para la fructosa. ¿Ok? Y el S-GLU va a trabajar con sodio y galactosa. Entonces, así ellos pasan al interior del enterocito mediante este mecanismo de transporte celular. ¿Ok? Entonces, seguidamente, ya en el interior del enterocito, en la parte vasolateral vamos a conseguir a los GLUT2. ¿Ok? Los GLUT2 va a transportar todos estos monosacáridos hacia la luz, hacia lo que es la parte capilar. Es decir, básicamente conlleva a la liberación de los monosacáridos finalmente en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, también nos falta aclarar que a nivel del páncreas, la presencia, el aumento de glucosa en sangre va a activar a una enzima que se llama glucoquinasa, muy especial, muy presente solo en el páncreas y en el hígado, y que esta va a fosforilizar a la glucosa que se encuentra en sangre y que ha ingresado a el páncreas, y en las células betas de los islotes de Langerhans del páncreas se va a producir la insulina. Y la insulina es para activar una serie de enzimas que van a activar los procesos metabólicos para transformar a la glucosa en energía en forma de ATP y para almacenar a la glucosa en las distintas células. En el video 2 seguimos con el metabolismo de los carbohidratos a nivel celular. Alcanzado el interior de la célula se encuentra la parte externa y tenemos una dificultad para hacer ese transporte, y es que el carbohidrato glucosa es una molécula
polar, ¿ok? Y la membrana celular es hidrófoba o apolar. Por ende, no hay compatibilidad para hacerla ingresar de modo de una difusión simple. Para eso necesitamos unas proteínas de membrana que se llaman GLU y SGLT o S-GLU, que van a trabajar a favor del gradiente de concentración de glucosa externa hacia el interior de la célula, ¿ok? La mayoría de estos trabajan con difusión facilitada a favor del gradiente de concentración. ¿Quiénes son estas proteínas de membrana? Tenemos primero, vamos a estudiar los GLU, que están distribuidos por todo el cuerpo. Son proteínas transportadoras uniporte, significa que pueden ingresar glucosa, solo ingresar glucosa en un solo sentido, mediante la difusión facilitada, es decir, un transporte pasivo celular. No son dependientes de sodio u otro catión y se conocen alrededor de 14, que unos pueden ser dependientes de la insulina y otros son independientes de la insulina. Y esto es debido a la dinámica fisiológica de distintos tejidos que requieren el ingreso rápido de la glucosa y por eso son independientes de la insulina, ¿ok? Entonces tenemos varios ejemplos. Tenemos los que son los GLU1, que lo vamos a conseguir distribuidos en las células hemáticas, los eritrocitos, en la barrera hematoencefálica y en el músculo cardíaco. El GLU2, independiente también de la insulina, lo vamos a conseguir en el hígado, en el páncreas y en los enterocitos. El GLU3 en el cerebro, las neuronas y lo que es los espermatozoides, independiente también de insulina. Recuerden, estos tejidos, por ejemplo, la célula neurona, su actividad es muy incesante, entonces no pueden depender de un mensajero químico para adquirir a la glucosa y continuar a partir de la energía de la glucosa sus procesos fisiológicos, sino que debe hacerlo de manera rápida, y para eso tenemos a este transportador de glucosa independiente de la insulina. Y el GLU5, por obvias razones, la glucosa que proviene de los alimentos tiene que ser absorbida rápidamente independientemente de la insulina. Y los GLU4, que sí son dependientes de la insulina, y lo vamos a conseguir distribuido en el músculo esquelético, principalmente en el tejido adiposo, ¿ok? Por otra parte, ¿cómo funciona ese GLU4? Bueno, precisamente los aumentos de glucosa en sangre provenientes de los alimentos en el páncreas es estimulado la producción de insulina. Recuerden, en los islotes de Langerhans beta, y esta insulina tiene un receptor de membrana en las células, por ejemplo, del músculo esquelético, en el tejido adiposo, que esta va a promover, de acuerdo a las concentraciones de glucosa en sangre y en el líquido intersticial de los tejidos, la función del GLU4. Como el receptor va a desencadenar un mecanismo de cascada hormonal que va a ser un conjunto de activaciones de enzimas que van a producir unas vesículas que van a generar el transportador GLU4, y este GLU4 va a abrir un espacio intramolecular para dar paso por difusión facilitada a la glucosa al interior de las células, ¿ok? Entonces ese es el mecanismo para el GLU4. Tenemos los transportadores S-GLU o SGLT. Estos señores son transportadores dependientes de sodio, ¿ok? Es decir, ellos van a ingresar a la glucosa con el catión sodio principalmente, y para eso van a trabajar con el equilibrio electroquímico, es decir, a acompañar sodio se va a retirar de la célula potasio para precisamente facilitar el transporte activo secundario, ¿ok? Hay que invertir energía en los SGLT. Se encuentra determinada en ciertas zonas, tales como el intestino, la barrera hematoencefálica y los túbulos renales. Entonces, de ahí su importancia. ¿Dónde lo vamos a conseguir? En la zona apical del enterocito, y lo vamos a conseguir en los riñones. El SGLT1 en los enterocitos y el SGLT2. Vamos a entender cuál es la actividad
de la insulina para iniciar el proceso de la glucólisis dentro de la célula, en el citosol de la célula. Es bien sabido que la insulina, su relación con el receptor, básicamente tiene dos actividades. La primera actividad y la más conocida es la de la producción de los GLU para el transporte hacia el interior de la célula de la glucosa, por los motivos que revisamos en el video anterior. Pero su segunda actividad, menos conocida, es la de activar las enzimas claves del proceso de la glucólisis. Estas tres enzimas se promueven su actividad mediante la desfosforilización de las mismas, mediante una serie de moléculas y enzimas que van a llevar a cabo esta actividad, ya que a quitarle el grupo fosfato a estas enzimas claves de la glucólisis es una señal química para promover y prepararla para realizar su actividad catalítica dentro de este proceso metabólico. Cuando el excedente de glucosa es tan alto, entonces se activa un tercer mecanismo, que es el de la síntesis de proteínas mediante la expresión génica para producir mayor cantidad de las enzimas correspondientes. La glucólisis, una vez la insulina ha activado el transporte de la glucosa y ha llegado al interior de la célula y ha activado las enzimas clave de la glucólisis, vamos a iniciar este proceso metabólico, cuyo objetivo es transformar la glucosa de 6 átomos de carbono a 2 moléculas de 3 átomos de carbono, llamado piruvato. Entonces es un proceso catabólico que además se va a producir piruvato. Además de piruvato se van a producir 2 NAC y se van a producir de manera neta 2 ATP en el proceso, ¿ok? Entonces, ¿de qué consta la glucólisis? Una serie de 10 reacciones que tiene dos fases: una fase preparatoria o de inversión, donde se va a invertir ATP y se va a preparar a la glucosa mediante fosforilización para que esos fosfatos terminen después en ADP y forme más ATP. Y en la fase de beneficio es donde se realiza esa transformación para obtener ATP piruvato, que después se le puede sacar mayor producción de ATP, porque la glucólisis funciona de dos maneras. En forma anaeróbica, el piruvato se va a transformar en 2 moléculas de lactato y solo va a producir 2 ATP, mientras que cuando se trata en condiciones aeróbicas y se obtiene más ATP, tenemos que sumarlo los procesos metabólicos del ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos cítricos, más lo que es la cadena de transporte de electrones, que todo esto tiene incluido a la ATP sintasa, y esta es la que va a promover el resto de los 30 o 32 ATP de la glucólisis. Entonces comenzamos. La glucólisis está iniciada por una enzima que se llama hexoquinasa. La hexoquinasa va a realizar la primera transformación, que es fosforilizar a la glucosa, dando como resultado glucosa 6-fosfato. Para esto se va a obtener un grupo fosfato del ATP, hidrolizándolo, liberando ADP. Además, también se libera energía en el proceso para unir el fosfato a la glucosa. Este producto, la glucosa 6-fosfato, está fosforilizada por el hecho de que los GLU siguen abiertos y esta molécula se puede escapar, la glucosa libre, de nuevo al espacio exterior de la célula, cosa que no conviene. Por eso la actividad de esta enzima, parte de esa energía también es aprovechada en la siguiente reacción, que está catalizada por la fosfohexosa isomerasa o la fosfoglucosa isomerasa, que convierte la glucosa en su isómero, la fructosa 6-fosfato. Su isómero de grupo la pasa de aldehído a cetona. Además, esto es porque en el átomo de carbono 1 de la glucosa está el aldehído y no es fácil colocar un grupo fosfato en ese grupo químico, mientras que en la fructosa el carbono 1 está ocupado por un alcohol que reacciona fácilmente con los fosfatos.
Entonces la siguiente enzima va a ser precisamente eso, la fosfofructosa quinasa 1. Va a refosforilizar, en este caso la fructosa, mediante un ATP que se transforma en ADP, donando su fosfato y pasándoselo a la fructosa 1,6-bifosfato en el átomo de carbono 1. ¿Ok? Y se aprovecha la energía para la siguiente reacción de la hidrólisis del ATP, que no es más que primero la conversión de la fructosa en un derivado de los carbohidratos en forma de alcohol que se llaman alditoles para formar frutadiol, por eso es que la enzima se llama aldolasa. Esta también va a dividir a la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas, cada una con un grupo fosfato que se llama los carbohidratos dihidroxiacetono fosfato y glicaldehído 3-fosfato. ¿Ok? La siguiente enzima del siguiente proceso para continuar con la fase de beneficio y con la anterior reacción se culmina la fase preparatoria, trabaja con el glicaldehído 3-fosfato y tenemos uno solo. Entonces, para no desperdiciar a la dihidroxiacetona fosfato, se puede convertir en otro glicaldehído 3-fosfato mediante la acción de la enzima triosa fosfato isomerasa. Entonces obtenemos 2 glicaldehído 3-fosfato, y recuerden que de aquí en adelante van a ser dos moléculas en cada una de las reacciones. Entonces es en esta reacción donde vamos a obtener una molécula que no es carbohidrato. La glicaldehído 3-fosfato deshidrogenasa cataliza una reacción de oxidorreducción donde vamos a oxidar el glicaldehído a el ácido fosfoglicérido. Específicamente también se le va a colocar un grupo fosfato, y como se va a oxidar esas moléculas, esos electrones, esos hidrógenos que va a perder, esta molécula lo va a aceptar la coenzima NAC. Entonces, ¿qué obtuvimos de esta reacción? El 1,3-bifosfoglicerato. Recuerden que son dos, y esta molécula ya no es un carbohidrato. Pero en la siguiente reacción es donde ocurre la parte mágica, puesto que ese 1,3-bifosfoglicerato, por acción de la enzima fosfoglicerato quinasa, que va a utilizar 2 ADP para transformarlo en 2 ATP, y un fosfato del bifosfoglicerato va a terminar en ese ADP, formando entonces dos moléculas de 3-fosfoglicerato y 2 ATP. Y ya en esta reacción hemos obtenido ATP, pero recuerden que la fase preparatoria se invirtió a ATP. Entonces hasta este punto tenemos un balance equilibrado donde hay 0 ganancia y 0 pérdida. Entonces la siguiente reacción, catalizada por la fosfoglicerato mutasa, simplemente le va a cambiar ese fosfato del 3-fosfoglicerato, se lo va a pasar al átomo de carbono 2. Y recuerde que tenemos 2, entonces el producto sería 2 moléculas de 2-fosfoglicerato. La siguiente reacción, catalizada por la enzima 2-fosfoglicerato deshidratasa, mejor conocida como enolasa, va a formar un enol que se llama fosfoenol piruvato, específicamente 2, y se va a deshidratar formando agua y a esta molécula. Ya casi en la última reacción, está catalizada por la enzima piruvato quinasa, que requiere 2 ADP, que el fosfato del fosfoenol piruvato va a ser transferido al ADP para dar 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato, y estos ATP son los que se consideran ganancias del propio proceso de la glucólisis. Y en condiciones anaeróbicas, la lactato deshidrogenasa, en presencia de 2 coenzimas NAC reducidas, casualmente estas son las que conseguimos en la reacción número 6 de la glucólisis en forma oxidada, porque eso es lo que va a hacer la lactato deshidrogenasa. Va a aprovechar la transformación de piruvato en 2 moléculas de lactato y oxidar el NAC para preparar todos los elementos para la siguiente glucólisis de la siguiente glucosa, y ahí terminaría la fase anaeróbica. Continuando con la glucólisis, ahora vamos a estudiar cómo funciona
este proceso metabólico en condiciones aeróbicas. Primero tenemos que transportar esos dos piruvatos, producto de la glucólisis, a el organelo celular llamado mitocondria, donde se encuentra una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, un complejo enzimático. ¿Qué quiere decir un complejo enzimático? Es que tiene varias enzimas o varios dominios en una sola molécula. Cada uno de esos tres dominios o tres formas de enzimas van a tener una actividad para transformar el piruvato en acetil-CoA y activar un proceso metabólico que es la propia etapa de la respiración celular, que es el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Entonces, el piruvato y la piruvato deshidrogenasa requieren como cofactor a el derivado de la vitamina B1, tiamina pirofosfato, requiere al ácido lipoico, requiere una coenzima A y requiere una coenzima NAC derivado de la vitamina B3. Para este complejo enzimático, primero descarboxilizar el piruvato y formar acetato, y posteriormente el siguiente complejo de enzimático va a oxidar ese acetato para dar acetil, y por último se une a la coenzima A formando acetil-CoA. Los hidrógenos que se pierden de la oxidación del acetato lo recibe la coenzima NAC pasando a su forma reducida. Esto es muy importante porque esta coenzima en estas condiciones, más los electrones que recibió del acetato, entonces va a impulsar en otro mecanismo la formación de ATP. Entonces, ya obteniendo acetil-CoA, es este el reactivo que buscábamos para iniciar el ciclo de Krebs. ¿Cómo? Primero, sabiendo que el ciclo de Krebs es una ruta anfibólica que conlleva directamente a la producción de ATP, pero no lo suficientes ATP, pero sí se obtiene unas coenzimas reducidas, como lo comenté hace rato, como el NAC, para impulsar la formación del ATP. La otra coenzima es el FAC. Entonces, una molécula que está siempre presente en el ciclo, ya que se le llama así porque se inicia y se comienza en un punto y se va a terminar en dicho punto, ¿ok? Como con oxalacetato, es el punto de inicio y final, y la presencia de acetil-CoA. La enzima citrato sintasa va a unir la porción acetil que vemos aquí resaltada al oxalacetato para formar una molécula de 6 átomos de carbono que se llama citrato, y en el proceso se libera una coenzima A, que la ruptura de esa coenzima A rompe un enlace tioeste de energía que libera esta para aprovechar y obtener esta molécula más grande, una condensación, una unión. La siguiente reacción está catalizada por la enzima aconitasa, que va a llevar a cabo dos actividades, una deshidratación y una rehidratación, para formar una molécula que se llama isocitrato, que es el isómero del citrato, que básicamente lo que hizo fue reorganizar los átomos del citrato para formar isocitrato. Específicamente le movió un grupo alcohol del carbono 2 al carbono 3 en el isocitrato. Ok, hasta el momento son una serie de reacciones anabólicas. La molécula ha crecido a partir del acetil-CoA proveniente del piruvato. Entonces, ya en este siguiente paso, la enzima isocitrato deshidrogenasa, que requiere como cofactor una coenzima NAC, va a transformar el isocitrato en alfa-cetoglutarato, primero descarboxilizándolo y haciéndole perder hidrógeno y electrones que va a aceptar esta coenzima, la NAC, formando una molécula de 5 átomos de carbono. Entonces ya empieza la degradación. La siguiente reacción está catalizada por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es un complejo enzimático similar a la piruvato deshidrogenasa. Requiere tiamina pirofosfato, ácido lipoico, coenzima A y, por supuesto, la coenzima NAC. Entonces, ¿qué va a pasar? El alfa-cetoglutarato se va a descarboxilizar formando succinato en primer lugar, después se oxida formando succinil y por último se condensa, se une con una coenzima A para dar succinil-CoA. Y hasta este punto estamos a la mitad del ciclo. La siguiente reacción
es catalizada por la succinil-CoA sintetasa, también conocida como tioquinasa. Esta va a romper la coenzima A, liberándola para el siguiente ciclo de la acción de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y entonces se va a liberar succinato. Ese es el producto que se va a obtener. Y recuerden que cuando se rompe la coenzima A, vamos a obtener una liberación de energía. Esa energía es aprovechada para fosforilizar un GDP para que dé GTP, y este le pase el fosfato al ADP para formar ATP. Y en esta reacción es que se forma directamente ATP en el ciclo de Krebs. Por cada acetil-CoA en esta reacción se va a formar un ATP mediante esta reacción. La siguiente enzima, la succinato deshidrogenasa, requiere como coenzima alfa, que tiene la capacidad de aceptar 2 hidrógenos, en contraste con el NAC, que solo acepta un hidrógeno producto de la oxidación de las moléculas, transformando succinato en fumarato y dando el FAC reducido con 2 hidrógenos. La siguiente reacción está catalizada por la fumarasa, que va a hidratar el fumarato para dar malato, ¿ok? Y ya teniendo malato, la malato deshidrogenasa, que requiere la coenzima NAC, va a ser reducida por la malato deshidrogenasa en la oxidación del malato para formar oxalacetato, ¿ok? Entonces, hasta este punto es donde termina el ciclo de Krebs, y que hemos obtenido un ATP y 3 coenzimas NAC reducidas y un FAC reducido en el proceso. Ahora vamos a ver en el siguiente video cómo es que esos FAC y NAC nos va a impulsar la formación de más ATP. Continuando con la glucólisis en condiciones aeróbicas, ahora vamos a conocer lo que es la fosforilización oxidativa, que es la tercera etapa de este metabolismo para obtener mayor producción en la oxidación de la glucosa. Hasta el momento solo hemos obtenido 4 ATP de forma directa, tanto en la glucólisis anaeróbica como en el ciclo de Krebs, que solo produce un ATP por cada acetil-CoA, y como tenemos 2 acetil-CoA, entonces hemos producido solo 2 ATP en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿cómo transformamos esa energía de las coenzimas reducidas del ciclo de Krebs en forma de ATP? Bueno, en la matriz mitocondrial, donde también ocurre el ciclo de Krebs, encontramos el mecanismo de la fosforilización oxidativa, que tiene 2 etapas, lo que es la cadena de transporte de electrones y lo que es la ATP sintasa, que es propiamente la fosforilización oxidativa. Entonces, son un complejo de enzimáticos que se encuentran en los espacios intermembranas de las mitocondrias para llevar a cabo lo que es el potencial químico de las concentraciones de hidrógeno producto de la oxidación de moléculas, precisamente como el piruvato, el acetil-CoA y todo esto que vimos en el ciclo de Krebs, y cambiar el gradiente de concentración o el potencial electroquímico de un espacio a otro, y que este a su vez regrese por la fuerza de protón motriz de la ATP sintasa para fosforilizar ADP y obtener ATP en el proceso. ¿Cómo funciona? Entonces, a partir de las coenzimas NAC y FAC que se reducieron mediante lo que es el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué pasa? Que estas enzimas insertadas, embuidas en la membrana interna de las mitocondrias son 4. Específicamente el complejo 1 llamado NAC deshidrogenasa, el complejo 2 succinato deshidrogenasa, el complejo 3 citocromo y el complejo 4 que también es citocromo, unido a la coenzima Q y al citocromo C, va a aprovechar la fuerza de atracción de los electrones que van a entregar el NAC y el FAC para atraer hidrógeno y cambiarlo o bombearlo de un espacio a otro. Esa es la fuerza motriz que vamos a obtener allí. Entonces, específicamente sería así: por cada NAC va a entregar 2 electrones
y esos 2 electrones van a atraer a 4 hidrógenos mediante el movimiento intramolecular de el complejo 1. Todo esto va a traer 4 hidrógenos y dentro del complejo 1 va a permitir el bombeo de esos 4 hidrógenos, pasarlo del espacio de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, un bombeo de hidrógeno. Esos electrones siguen moviéndose, esos 2 electrones que funcionan como especie de un imán para atraer los protones que tienen carga positiva y ellos tienen carga negativa, van a seguir moviéndose hacia el complejo 2. El complejo 2 no puede bombear esos hidrógenos que van a empezar a traer, que también van a ser 4 protones de hidrógeno. Entonces el electrón se pasa a la coenzima Q para formar, cuando recibe esos electrones, se reduce y forma ubiquinona. La ubiquinona va a transportar por el interior de la membrana interna hacia el complejo 3 esos electrones. Siguiendo el movimiento están los protones hidrógenos, que finalmente son bombeados al espacio intermembrana. Ya llevamos 8 protones mediante este mecanismo bombeado al espacio intermembrana. Ya hemos cambiado el equilibrio electroquímico de un espacio a otro. Y esos electrones son entregados al citocromo C, que está por fuera o en la parte de del espacio intermembrana, y lo va a mover al complejo 4. El complejo 4 trabaja con oxígeno, ¿ok? Y ese movimiento de electrones va a acercar también 4 protones del espacio intermembrana para hacer reaccionar 2 con el oxígeno, lo va a atraer y va a formar agua, y 2, el resto van a ser bombeados al espacio intermembrana. Entonces, bajo este mecanismo de atracción de los electrones y los protones mediante estas coenzimas, se ha bombeado un total de 10 hidrógenos de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, y todos ellos, mediante este cambio de equilibrio, va a ser atraído o van a pasar por la fuerza protomotriz del ATP sintasa, que va a utilizar la energía cinética de ese cambio de gradiente del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial, haciendo pasar esos hidrógenos, por aquí lo vemos, y esa energía cinética va a ser aprovechada para fosforilizar el ADP para dar ATP. Específicamente, como por cada 4 hidrógenos vamos a obtener un ATP. Si se han bombeado 10, a partir de los electrones del NAC, quiere decir que por cada NAC reducido vamos a obtener 2,5 ATP. ¿Ok? Y así se forman 2,5 ATP por cada NAC producido en el ciclo de Krebs, por cada acetil-CoA, que son 3. Entonces, ¿cómo trabaja el FAC? El FAC trabaja directamente, o cómo actúa el FAC en este mecanismo. En el complejo 2 es donde actúa el FAC por acción de la succinato desoxigenasa. Recuerden que el complejo 2 no bombea directamente hidrógenos, pero sí los atraen, y el FAC va a entregar esos hidrógenos y esos electrones, va a hacer el mismo movimiento, específicamente el complejo 3, y finalmente el complejo 3 es el que termina bombeando los hidrógenos que van a traer los electrones. Los electrones pasan al citocromo C, el citocromo C los transporta al complejo 4, que trabaja con oxígeno, atrae 4 hidrógenos, 2 se quedan con otra molécula de oxígeno, formando agua, y se bombean 2. Entonces, ¿cuánto hemos bombeado por el FAC? Solo 6 protones que han pasado del espacio intermembrana a, del matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Esos 6 van a ser pasados por la ATP sintasa, y son 6, por ende, el total de ATP que se van a formar por energía cinética del ATP sintasa fosforilizando ADP va a ser 1,5 ATP por cada FAC que se produzca en el ciclo de Krebs. Y así es que se obtiene ATP en mayor cantidad para que la glucólisis produzca mayor cantidad de ATP. Continuando con el video 3 del metabolismo del carbohidrato, vamos a estudiar lo que es el rendimiento de producción de ATP durante la glucólisis en todo lo que se conoce como la respiración celular, es decir, la producción de glucosa en condiciones anaeróbicas y aeróbicas de ATP
mediante este proceso metabólico. Entonces recuerda que la glucólisis solo produce de manera neta 2 ATP y esos serían los primeros ATP que tenemos que revisar. Luego también tenemos la producción de 2 coenzimas NAC reducidas, pero que estas, por estar en el citosol, por producirse en el citosol, no vaya a conllevar directamente la producción de ATP, sino que para alcanzar al ATP sintasa, entonces necesitamos la lanzadera malato-aspartato o en otras células la del glicaldehído 3-fosfato, ¿ok? Y que esto me va a transformar los electrones y los hidrógenos de esa coenzima NAC mediante el mecanismo de estas lanzaderas alrededor de aproximadamente de 3 a 5 ATP, depende de cuál sea la lanzadera en esa célula. Entonces, recuerda que otro producto de la glucólisis en el citosol es el piruvato, específicamente 2. Estos van a pasar a la matriz mitocondrial, donde la piruvato deshidrogenasa los va a oxidar hacia acetil-CoA y en el proceso de oxidación va a producir 2 NAC reducidos, que como estamos en la matriz mitocondrial, esta sí se puede encadenar a la cadena de transporte de electrones y la fosforilización oxidativa para obtener 5 ATP de manera directa. En el ciclo de Krebs se producen 2 ATP mediante los GTP en la reacción catalizada por la enzima succinato sintetasa, y son los ATP que produce el ciclo de Krebs directamente a partir de los acetil-CoA provenientes del piruvato de la glucólisis. También se van a producir las coenzimas reducidas NAC y FAC, que como estamos en la matriz mitocondrial va a impulsar la fosforilización oxidativa por cada NAC 2,5 ATP y por cada FAC 1,5 ATP. Si hacemos la sumatoria de todo el proceso de la respiración celular, tenemos que nos va a dar aproximadamente entre 30 y 32 ATP por cada molécula de glucosa que vamos a transformar mediante la degradación de la glucosa a piruvato y posteriormente a dióxido de carbono, agua, y para esto hemos necesitado ATP, ADP, agua, dióxido de carbono y las coenzimas NAC y FAC, que son las claves junto con el oxígeno para producir mayor cantidad de ATP como fuente de energía celular. Continuando con la parte 3 del metabolismo de carbohidratos, con la glucólisis específicamente, ahora vamos a hablar del mecanismo de regulación de la glucólisis. Recuerden que de este se debe regular, puesto que es un proceso muy importante a nivel celular metabólico y que requiere que no se produzca en exceso ni haya carencia de este proceso. Entonces debemos regularlo bajo 2 maneras: de manera positiva o de manera negativa. ¿Cómo? Bueno, nótese que principalmente la mayoría de las reacciones, de las 10 reacciones que encontramos en la glucólisis, son reversibles. Esto quiere decir que las enzimas que actúan allí, la mayoría de ellas pueden llevar a cabo su actividad en un sentido y en el otro, mientras que 3 enzimas de las 10 reacciones, específicamente la que está catalizada por la isoquinasa, la fosfofructosa quinasa 1 y la piruvato quinasa, son una serie de reacciones irreversibles, puesto que solo pueden actuar en un solo sentido, y además estas se van a inhibir en presencia de su producto. Es una regulación negativa, y en presencia de su sustrato, del reactivo de la reacción que ellas catalizan, es un mecanismo de regulación positivo. ¿Ok? Entonces, por eso es que existe el mecanismo de la regulación en estos 2 sentidos, y sirve para controlar a la glucólisis en estas 3 diferentes etapas. ¿Ok? Entonces, como químicamente hablando, la hexoquinasa es la primera enzima susceptible de regulación. Ella se promueve en presencia de su sustrato, que es la glucosa. Esto lo sabemos por el conocimiento de enzimas. Pero ella se puede regular de manera negativa cuando hay un aumento
de la glucosa 6-fosfato, es decir, su producto, el producto de la reacción que ella cataliza, ¿ok? Entonces, esto va a ser un mecanismo para regularla a ella y detener la glucólisis en esa primera etapa. También cuando aumenta la fructosa 6-fosfato, ya que esta es una señal de que ha pasado el mecanismo de regulación y sigue adelante la glucólisis, o hay un aumento significativo de ella, y además está vinculada a la siguiente enzima, a la fosfofructosa quinasa 1. Esta enzima se va a regular en presencia de muchos ATP, ya que es una señal intracelular de que hay suficiente ATP, por ende no se puede proseguir con la glucólisis, cuyo objetivo es producir ATP. También el aumento de citrato en el citosol. El citrato, recordemos que es una molécula que se produce mediante el ciclo de Krebs en las mitocondrias, y cuando este se encuentra aumentado en el citosol es una señal de que se está dando en exceso el ciclo de Krebs y por ende hay un excedente ATP, lo que no tiene sentido continuar con la glucólisis. ¿Cómo se va a promover ella? ¿Cómo se puede regular de manera positiva? Mediante el aumento de ADP y AMP, que es una señal intracelular de que la energía se está agotando. Si se está agotando, necesitamos activar la glucólisis, continuar con la glucólisis en esta etapa para producir ATP. También cuando aumenta su sustrato, la fructosa 6-fosfato. Y también se puede promover positivamente mediante una molécula que se llama fructosa 2,6-bifosfato, que es una molécula que regula de manera positiva a la fosfofructosa quinasa. La célula lo produce para activar de manera química a esta enzima, ¿ok? En la piruvato quinasa, la última enzima que cataliza la última reacción de la glucólisis, esta se va a regular de manera negativa, también parecida a las otras dos moléculas, pero principalmente con el aumento de ATP y el aumento de acetil-CoA. Recuerden que el piruvato, el producto de la reacción que cataliza esta enzima, se puede transformar en acetil-CoA. Si ya hay acetil-CoA, no tiene sentido producir piruvato. Si hay ATP, su reacción produce también ATP, entonces no tiene sentido continuar con la reacción. También cuando aumentan los ácidos grasos de cadena larga y la presencia de alanina, que este es el segundo combustible metabólico o tercer combustible metabólico. En el caso de la alanina, un aminoácido derivado de una proteína, es una señal de que se están utilizando otros combustibles metabólicos distintos a la glucosa y que está activo otro proceso metabólico. Y también fosforilizando a la dicha enzima en el hígado. Recuerden que cuando hablamos de la insulina, hablamos que para regular estas enzimas claves, ellas llevan un fosfato y se encuentran inhibidas. Cuando le quitamos el fosfato por acción de la insulina, es para activarse. Y también se puede promover su actividad en presencia de fructosa 1,6-bifosfato. Este metabolito que encontramos en la glucólisis significa que es una señal para esta enzima de que ya se debe ir preparando para realizar la glucólisis. Entonces, esto es de manera interna a nivel celular sobre la enzima. Se puede regular mediante estos mecanismos. La otra manera es de punto de vista exógeno e interno. Estamos hablando a nivel hormonal. La insulina va a promover la actividad de las enzimas exoquinasa, fosfofructosa quinasa 1 y piruvato quinasa, como explicamos en el primer video. Y el glucagón las va a inhibir, como fosforilizando a esta enzima mediante un mecanismo molecular de cascada hormonal. Continuando con el tema del metabolismo de los carbohidratos, vamos a hablar de la glucogenogénesis, o también llamada glucogénesis, que no es más que aquella ruta metabólica para guardar glucosa en forma de glucógeno. Es decir, se va a formar glucógeno ya que estamos en situación de estado alimentado, estado postprandial, para guardar la energía cuando comience el ayuno. Entonces, principalmente en dos órganos se distribuye y se crea glucógeno. Estamos hablando de lo que es el músculo esquelético, que va a aportar aproximadamente 2% del peso total del glucógeno, y principalmente
el hígado, que va a aportar el 10% o la otra parte del peso total del glucógeno. Otra manera de verlo es que por género el hombre puede tener un momento dado del día alrededor de unos 300 a 400 gramos de glucógeno y la mujer alrededor de unos 150 a 250 gramos total de glucógeno durante el día, ya que esta es la reserva de glucosa en nuestro cuerpo. Entonces, una ruta metabólica bastante sencilla que lo que va a hacer es crear los enlaces alfa 1,4 de la cadena central del glucógeno, este que vemos acá, y el punto de ramificación mediante una enzima que se llama enzima ramificante. Entonces, básicamente ese es el proceso. ¿Cómo sería al detalle? Lo vemos acá. Obviamente necesitamos a la glucosa. La glucosa es rápidamente fosforilizada por hexoquinasa en el músculo y glucoquinasa en el hígado. Para esto vamos a necesitar un ATP y un catión magnesio para obtener glucosa 6-fosfato. Después la enzima fosfoglucosa mutasa va a convertir esa glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato para agregarle ese fosfato en el carbono 1 y permitir el transporte de la glucosa mediante la siguiente reacción, que requiere un nucleótido de uridina trifosfato que va a servir como un transporte, como un transbordador de la glucosa 1-fosfato. Para eso lleva a cabo la transformación una enzima que se llama UDP glucosa pirofosforilasa, que va a desfosforilizar el UTP a UMP liberando dos grupos fosfato. Y después estos se hidrolizan, estos dos grupos fosfatos, para aportar la energía para unir la glucosa a la UMP uridina, dando UDP glucosa. Y este es el transportador de glucosa para iniciar la propia síntesis del glucógeno. El glucógeno siempre tiene una base, un cebador, una estructura molecular que tiene una enzima por acá que se llama glucogenina y las cadenas pequeñas de glucosa de aproximadamente entre 7 a 12 unidades de glucosa. Es decir, nuestro cuerpo siempre conserva una pequeña cantidad del glucógeno que va a servir la base para el gran glucógeno, el glucógeno con más unidades. Entonces aquí viene la enzima clave del proceso, la glucógeno sintasa. Va a tomar la glucosa que se encuentra conectado al UDP, liberando a este, y se va a crear el enlace alfa 1,4 en la cadena de glucógeno naciente, creando el enlace alfa 1,4. Es decir, si tenemos 12 unidades de glucosa en la glucogenina en la base, ahora se le acaba de sumar 1 en la cadena central. Entonces, esto se va a repetir constantemente para ir incorporando unidades de glucosa al glucógeno y creando el enlace alfa 1,4 cuando se trate de la cadena central. Para crear el punto de ramificación de la cadena central hacia los lados, necesitamos a otra enzima, no la glucógeno sintasa, sino la enzima ramificante. Ella va a crear el enlace alfa 1,6 entre las glucosas que se encuentran en el punto de ramificación, y el resto de la cadena de la ramificación va a incorporarse las glucosas siguientes mediante enlaces alfa 1,4, ¿ok? En la rama que se llama amilopectina. La cadena central se llama amilosa del glucógeno. Por último, es importante aclarar que este proceso está estimulado por la insulina, lo activa, y está inhibido por el glucagón, ya que el glucagón responde a las bajas concentraciones de glucosa en sangre, y si no hay suficiente glucosa no se puede formar glucógeno. Por el contrario, hace falta degradar el glucógeno para que libere la glucosa en sangre y mantener los niveles de glucosa durante el ayuno. Continuando con el metabolismo de carbohidratos, ahora pasamos a la situación metabólica de ayuno fisiológico.
Este ocurre cuando la glicemia ha descendido por la poca ingesta de alimentos. Han pasado alrededor de unas 8 horas, entre 2 a 8 horas de la última ingesta de alimentos. Entonces la glucosa disminuye en sangre a niveles inferiores, en el rango de 70 miligramos por decilitro o 3.9 milimoles por litro, lo que desencadena que el enterocito empiece a utilizar la glucosa que va a absorber para su propio uso. Va a ser metabolizada dentro del enterocito, ya no va a pasar al torrente sanguíneo, y entonces el páncreas va a activar las células alfa de los islotes de Langerhans para empezar a producir glucagón. Esta secreción del glucagón va a hacer que en otras células, en la mayoría de nuestras células, se bloqueen enzimas, se inhiban enzimas que tienen que ver con los procesos metabólicos en estado postpandrial, es decir, en el estado alimentado, y se activen las enzimas de los procesos que están presentes en esta situación fisiológica, que son las enzimas pertenecientes a la gluconeogénesis y las enzimas pertenecientes a la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno. Entonces, el glucagón en células de los hepatocitos de este órgano llamado hígado va a activar el proceso de la glucogenólisis, cuyo objetivo es degradar el glucógeno que se encuentra allí. No olvidemos que también el músculo posee una fuente de glucógeno, y esta fuente de glucógeno va a ser degradada mediante este proceso, mediante la activación del glucagón de estas enzimas, que son la glucógeno fosforilasa, la fosfoglucosa mutasa y la glucosa 6-fosfatasa en el hígado. En el músculo no está esta enzima. Entonces, ¿por qué? Porque el hígado va a ser el proveedor de glucosa a órganos en esta situación, como el cerebro, los eritrocitos, y si se llega a agotar el glucógeno que se encuentra en ciertas fibras musculares o fibras musculares que no cuentan con reserva de glucógeno, entonces va a proveer a ese tejido muscular de glucosa. ¿Okay? Entonces ahora vamos a estudiar lo que es la glucogenólisis como tal. La glucogenólisis, esta ocurre durante lo que es el ayuno, que es lo que estamos estudiando, por acción del glucagón, y consta de degradar el glucógeno para liberar la glucosa que se encuentra en forma de este polisacárido. Específicamente las enzimas, los que van a tener acción sobre los enlaces alfa 1,6 en los puntos de ramificación, y la glucógeno fosforilasa es la que mayor actuación tiene, que va a degradar los enlaces alfa 1,4 presentes en las cadenas central de amilosa o en las cadenas de la ramificación de amilopéctina. La glucogenólisis se da principalmente porque, debido a la presencia del glucagón, la adrenalina o lo que es el cortisol, estos van a activar a la enzima principal de la glucogenólisis, que es la glucógeno fosforilasa. Esta enzima requiere un grupo fosfato que va a ser sumado, va a ser agregado a la enzima mediante la influencia del glucagón, la adrenalina y el cortisol mediante fosforilización. Y de hecho, él va a requerir ese fosfato para precisamente fosforilizar a la glucosa que se va a dividir en el proceso. Entonces, la primera reacción es que sobre el glucógeno, la enzima glucógeno fosforilasa va a romper el enlace alfa 1,4 de la cadena principal en los extremos reductores, aquí en esta parte extrema de las cadenas de glucosa, y adicional le va a agregar el fosfato que porta la enzima, dando como resultado glucosa 1-fosfato. Este resultado, esta molécula, después por la enzima fosfoglucosa mutasa, va a ser convertido en glucosa 6-fosfato, que en el músculo esquelético que posee glucógeno, estas células carecen de una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa,
que es la que convierte glucosa 6-fosfato en glucosa. En otras palabras, ya que no está esta enzima en el músculo esquelético va a tomar la glucosa 6-fosfato e iniciar la ruta glucolítica para obtener ATP bajo esta situación fisiológica. Pero en el hígado sí está la enzima glucosa 6-fosfatasa, y esta enzima va a permitir la producción de glucosa libre. ¿Para qué? Para liberar esa glucosa al torrente sanguíneo, a los tejidos extrahepáticos. ¿Ok? Entonces esa es la función de la glucogenólisis. Continuando con el metabolismo del carbohidrato en situación de inanición, estamos en un estado no alimentado que tiene como característica que la glucosa en sangre ha disminuido drásticamente, y entonces el glucagón sigue activo como hormona que requiere activar procesos metabólicos como la gluconeogénesis, que es un proceso metabólico que consta de producir glucosa principalmente en el hígado a partir de moléculas que no son carbohidratos, que van a ser proveídas por otros órganos. Por ejemplo, en lo que es la lipólisis en el tejido adiposo para proveer glicerol, y servir de fuente para producir glucosa en el hígado. Parte del músculo, producir aminoácidos producto de la proteólisis de la miosina del músculo y la actina, para así la alanina, glutamina, glutamato, entre otros, producir glucosa. En el riñón, su participación en la gluconeogénesis es el proceso de los grupos aminos, de los aminoácidos que se desaminan para activar la gluconeogénesis y filtrarlos en forma de urea en el riñón. Mientras que los eritrocitos también producen lactato, ya que su glucólisis es anaeróbica, y para disminuir los niveles de lactato necesitamos la gluconeogénesis, que va a derivar en la producción de glucosa, y toda esta glucosa va a ser la fuente de combustible metabólico a partir de este proceso en los órganos demandantes de energía como el cerebro. Entonces, ¿de qué consta la gluconeogénesis? Va de una serie de reacciones que incluyen dos organelos celulares, que tenemos en cuenta lo que es el citosol y las mitocondrias. ¿En qué situación? Ya lo dije, en un estado de ayuno normal, prolongado, por ejemplo, entre los platillos, desayuno, cena, almuerzo, etcétera, y mientras dormimos, un ayuno fisiológico prolongado muy normal de entre 6 a 8 horas, y en el ejercicio intenso. Entonces, vamos a ver cuáles serán estas reacciones. La gluconeogénesis consta de revertir la glucólisis en gran medida. ¿Por qué? Porque la glucólisis tiene, de las 10 reacciones, 7 son irreversibles. Solo hay que saltar las 3 irreversibles que están catalizadas por el grupo de enzimas, que generalmente son las quinasas de la glucólisis, y que ésta se inhibe en presencia de sus productos. Por eso es que la reacción es irreversible. Entonces, si saltamos mediante una circunvalación estas reacciones, podemos llevar a la producción de glucosa, y es un proceso anabólico, requiere invertir ATP. Entonces, la primera fuente de glucosa es obviamente a partir del piruvato. Este piruvato va a ser permeado hacia las mitocondrias, y allí una enzima de la gluconeogénesis llamada piruvato carboxilasa va a carboxilizar precisamente el piruvato para formar oxalacetato, y para esto vamos a requerir una fuente de energía, que en este caso va a ser ATP, y vamos a necesitar una fuente de carbono, que en este caso va a ser el dióxido de carbono, formando el intermediario del ciclo de Krebs, que es el oxalacetato. El oxalacetato, revirtiendo el ciclo de Krebs, es reducido por un NADH hacia la malato, y malato puede salir de las mitocondrias, y en el citosol la misma enzima malato deshidrogenasa del ciclo de Krebs, de la reacción anterior que vimos,
pero en el citosol va a oxidar el malato a oxalacetato. Una vez obtenido oxalacetato en el citosol, este se puede convertir en fosfoenolpiruvato mediante una enzima de la gluconeogénesis que se denomina fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, que esta requiere el nucleótido de guanosina o guanidina trifosfato como fuente de energía y fuente de fosfato, y es una descarboxilación del oxalacetato para formar esta molécula de 3 carbonos que se llama fosfoenolpiruvato. Llegando a esta reacción, ya la siguiente se pueden revertir la glucólisis en contrasentido. Entonces se revierte 2-fosfoglicerato, se continúa hacia 3-fosfoglicerato y lo que es el 1,3-bifosfoglicerato, llegando al glicaldehído 3-fosfato. Recuerden, tenemos que iniciar con 2 piruvatos y terminar con 2 glicaldehído 3-fosfato, como en la glucólisis que tiene 2 ramas. Entonces, uno de ellos lo convertimos en dihidroxiacetona fosfato para obtener glicaldehído e hidroxiacetona fosfato. Al fusionarlo por la enzima aldolasa, que es una reacción reversible, obtenemos fructosa 1,6-bifosfato. Después de esto nos encontramos con la segunda dificultad, que es la formación de fructosa 6-fosfato, ya que la fosfofructosa quinasa no puede convertirla en este sentido. Entonces necesitamos una enzima de la gluconeogénesis que se llama fructosa 1,6-bifosfatasa, que le quita el fosfato, saliendo el fosfato y obteniendo fructosa 6-fosfato en el proceso. La enzima de la glucólisis puede transformar fructosa 6-fosfato en glucosa 6-fosfato, y de nuevo nos conseguimos con el último escollo, la hexoquinasa y la glucoquinasa, que no convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa libre. Para eso necesitamos la enzima de la gluconeogénesis, que se denomina glucosa 6-fosfatasa, que le quita el fosfato finalmente, obteniendo glucosa libre. Y si estamos en el hígado, que es el principal órgano encargado de hacer este proceso, esta glucosa va a ser liberada mediante concentración del GLUT2 del hígado hacia el torrente sanguíneo para proveer órganos glucodependientes como el cerebro. Te habló tu profesor Osman Brelio, el catalizador de tu conocimiento. Recuerda darle like, compartir y dejar tu comentario. Estoy atento para leerlo.